días. Buenos días. Ánimo. Ánimo. Pues es una semana que estamos iniciando porque ayer no se pudo tener esta conferencia, pero ahora sí. Vamos a presentar el quién es quién en los precios de gasolinas, diésel, gas, que lo hacemos los lunes, pero como ayer no se pudo tener esta conversación, este diálogo circular, lo vamos a hacer hoy, de modo que le damos la palabra a Ricardo y terminando preguntamos y damos respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. El quién es quién de las gasolinas. Empezamos con el combustible regular. El precio más alto lo encontramos en la gasolinería Ralsi SADCB en La Paz, Baja California, con un precio de 22 pesos 9 centavos por litro, mientras que la más económica en gasolina regular la encontramos en Petromincont SADCB en Centro Tabasco a 17 pesos con 42 centavos por litro. En la gasolina premium, el precio más alto en 23 pesos 19 centavos por litro en Ajome, Sinaloa, una gasolinera Costa Cálida que ha salido ya varias veces en el precio más alto, que incluso se han acercado a la Profeco a aclarar que ellos no son la más cara. Le digo, pues finalmente el precio es el que está reportado en el anuncio y en la bomba, aunque ellos alegan que su costo no es tan alto y su margen en consecuencia tampoco. Sin embargo, pues los hechos ahí se constatan y lo que interesa al consumidor es el precio final que se está ofertando el combustible. Por eso Costco Gas SADCB en Centro Tabasco tiene el precio más bajo. En general, Costco está ofreciendo un muy buen precio en los combustibles y en Premium 19 pesos con 16 centavos por litro. En la gasolina, en el diésel, Ralsi SADCB en La Paz, Baja California, con el precio más alto, 23 pesos con 27 centavos, y el precio más económico en 19 pesos con 9 centavos por litro en Cunduacán, Tabasco, servicio Cunduacán SADCB. Y si lo vemos ya en forma conjunta por marcas, tenemos que los precios en promedio más altos los tiene Chevron, Arco y Redco, que ya ha sido una constante en las últimas semanas, y los más económicos, al igual como una constante, Orsan, Gulf y Lagas. Y si vemos el trabajo de verificación en el tema de combustibles, realizamos el sorteo, verificamos 125 gasolineras. De estas 5 se negaron a ser verificadas y pasan al paquete para hacer la verificación con fuerza pública. 31 bombas fueron inmovilizadas porque se encontraron diferencias, no se encontraron rastrillos esta semana. Las 5 gasolineras que no permitieron la verificación es una en Hualulco, San Luis Potosí, en Yauquemancan, Tlaxcala, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, Palizada, Campeche y Otón Blanco en Quintana Roo. Y la diferencia más grande que encontramos en estas verificaciones de las bombas inmovilizadas fue de 4.48 mililitros por litro. Y ahí tienen ustedes en la página de Profeco todos los datos sobre este aspecto. Y vemos ahora el quién es quién del gas LP. En tanques estacionarios, el precio más alto como referente lo encontramos en Gas El Sobrante, en Cuauhtémoc, Chihuahua, a 11 pesos con 1 centavo por litro. Y encontramos el precio más económico del gas LP para tanque estacionario en 6.86 pesos por litro en Santiago, Mihuatlán, Puebla, Central de Abastos de Tehuacán. Ahora lo que es en cilindros, que es la venta por kilo,
tenemos el precio de referencia más alto en 20 pesos 35 centavos por kilo, comisionistas de Chihuahua, en Chihuahua, y encontramos el más económico en gas Capricornio, SADCB, Saltillo, Coahuila, a 13 pesos 79 centavos por kilo. Y queremos presentar la app, ya la app que por instrucciones del señor presidente desarrollamos en la Profeco, y que esta app que se llama Litro por Litro, Profeco, L por L, esta app ya está disponible a partir del día de hoy para que la puedan bajar los consumidores, y les quiero platicar un poquito cómo funciona esta app. Es una app que tiene la posibilidad de hacer búsquedas al gusto del consumidor, de acuerdo a sus necesidades. Ustedes recordarán la GasoApp de la CRE, siempre tenía un radio de 20 kilómetros. Esta app de Litro por Litro te permite a ti como usuario determinar si quieres saber cuántas gasolineras hay y qué precios tienen en un radio de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, de 5 kilómetros. Tú determinas la distancia que quieres tener disponible la información, que puede ser de 1 kilómetro a 19 kilómetros, depende de tus traslados y de la forma en que tú mismo te organices. También la siguiente opción es que seleccionas el tipo de combustible. Si lo que consumes es diésel o premium o gasolina regular, tú lo determinas, de forma tal que tus traslados al trabajo son 7 kilómetros. Entonces le pongo 7 kilómetros a la redonda de donde yo me esté moviendo. Siempre uso gasolina regular, le pongo gasolina regular, y de esa manera a mí me va a arrojar la información, que es la siguiente diapositiva. Me va a arrojar en esas determinantes, con los tipos de combustibles que yo determine, que pueden ser los 3 si así lo quiero, y la distancia que yo determiné hasta 19 kilómetros, me va a indicar la app cuáles son la gasolinera más cara en ese radio, cuál es la más barata y dónde están ubicadas todas las estaciones con un precio promedio. Y además de eso, me va a indicar cuáles son las estaciones que no tienen información porque está cerrada o no tiene el tipo de combustible que yo estoy buscando. En el caso particular del diésel, hay muchas gasolineras que solo expenden regular y premium, no tienen diésel, entonces no aparecería cuando yo pongo esa determinante. Y lo más interesante es que en la misma app van a poder presentar quejas o denuncias formales ante la Profeco, y le vamos a dar seguimiento a esa denuncia y esa queja también por medio de la app. En lugar de trasladarse a una de las oficinas de Profeco y presentar formalmente la queja, sería presentada formalmente a través de la app. Y si nos permiten accesar a su ubicación, que es parte de la app, en ese momento, si están en la gasolinera, pues nosotros podemos ya programar incluso la verificación, porque podríamos constatar todos los datos. Las denuncias y quejas pueden ser anónimas, si así se decide, o el consumidor puede dar toda la información, incluso el recibo del consumo del combustible. Y de esa manera le daremos el tratamiento de queja o de denuncia. Las denuncias podrán ser anónimas, las quejas pues ya viene con la formalidad incluso del recibo de la compra del combustible. Lo que ha buscado el señor presidente es que hagamos una app fácil de utilizar, una app práctica que realmente nos dé un resultado como consumidores. Hasta ahorita damos el precio más alto y el más bajo, que el más bajo está en Tabasco y el más alto está en Chihuahua. Pues ni modo que vaya yo a comprar a Tabasco gasolina. Pero esos son los referentes de los parámetros nacionales que nos informan, nos empoderan como consumidor. Sin embargo, ya con la app es una aplicación totalmente práctica, porque determino la distancia y el tipo de combustible, y luego si encuentro una irregularidad presento en la misma app la queja de la manera más sencilla. Ojalá nos ayuden a difundir esta app
para que se utilice y sea realmente un instrumento de empoderamiento para los consumidores en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, pues ya entramos. Bueno, es muy importante este sistema de información, de empoderamiento, esa palabra que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, empoderamiento, que el ciudadano pueda tener información para decidir. Esto es competencia y permite pues que los que prestan servicios no abusen y que al final de cuentas sean los consumidores los que decidan. Este sistema nos ayuda, no olvidemos, a cumplir con el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos, porque podemos estar garantizando precios justos, no elevados en Pemex, pero los márgenes de utilidad a veces son excesivos en la distribución y esto ayuda para mantener los precios. Hasta ahora se ha logrado el propósito de que no haya aumentos en términos reales, pero con todas estas medidas vamos a continuar y agradecemos mucho a Ricardo por la manera en que se lleva a cabo este ejercicio semanal y cómo se van ampliando los mecanismos de información a los ciudadanos. Bueno, entonces abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Usted? Soy Miguel Reyes Razo, su servidor, trabajo para la Organización Editorial Mexicana, El Sol de México, señor presidente. El día de hoy me preocupan los niños, de los que usted se refirió tempranamente en su discurso de ayer por la tarde, la preocupación por los niños. En el caso de esta niñez nuestra que heredará o será portavoz, es simiente de la Cuarta Transformación, ¿cómo hacerlo con su salud? Un médico mexicano oaxaqueño de Nochistlán, llamado Miguel Cruz López, que desde niño le decía a su madre, peíname como don Benito, y así lo pintaba, así lo peinaba. Se fue a estudiar, vino a México a estudiar y luego fue a Cincinnati a graduarse y se hizo discípulo del doctor Cumante, que hace pocos años desapareció. Ha trabajado con los niños en sus edades de 10, 11, 12, hasta la adolescencia o la preadolescencia. Y los halla obesos, hipertensos, diabéticos, gravemente con una pésima dieta, por una ingestión indebida de azúcares, de refrescos, etcétera, enfermos, los niños en el Estado de México, niños del Estado de Morelos y niños del Distrito Federal. Investigaciones con el doctor Rafael Camacho Solís y que ha hecho con el propio doctor Rui Pérez Tamayo, cuya obra está editada, señala con sus colaboradores el doctor Rui Pérez Tamayo, el afamado anatomopatólogo, discípulo de Isaac Costero, de la inmigración española, la gran dificultad de los niños. ¿Qué hacer entonces, señor presidente, en esta preocupación por transformar radicalmente y en especial la niñez en materia de salud? ¿Qué cruzada? ¿Qué hacer paralelo con la educación? Muchas gracias por su respuesta. Sí, primero decir que es un honor que esté aquí este señor Miguel Reyes Razo, uno de los mejores periodistas de los últimos tiempos en nuestro país. Me da mucho gusto que nos acompañes. Sí, es un tema importante, todo lo relacionado con la salud. Ayer hablé de eso. Podría decir que es una asignatura pendiente. No hemos podido atender bien
el problema de la salud. Y por eso, desde este fin de semana, inicio una gira por todos los hospitales del sistema de atención a población abierta del Seguro Social. Son hospitales que se crearon hace 40 años del programa IMSS-Coplamar, que fueron cambiando de nombre, y de esos hospitales dependen, que es un segundo nivel de atención, dependen alrededor de 3.500 unidades médicas que están ubicadas en las comunidades más pobres, marginadas del país. Entonces, me voy a reunir en los 80 hospitales que hay con todo el personal médico, auxiliares, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud, porque queremos iniciar el fortalecimiento del sector salud. Ya se creó el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el que queremos que atienda a la población abierta que no tiene seguridad social, que es más de la mitad de la población del país, que no está en el seguro, que no está en el ISSSTE. Este es el nuevo sistema. Para eso iniciamos con estos hospitales, con estas unidades médicas, poniendo el énfasis en la medicina preventiva, que tiene que ver con tu preocupación. Y vamos a reforzar desde abajo todo el sistema de salud y estamos buscando también acuerdos con los gobernadores, porque se fraccionó todo el sistema de salud. Lo he explicado en otras ocasiones, pero no está de más repetirlo. La Secretaría de Salud se quedó hueca, tiene 7 hospitales. Eso es lo que opera la Secretaría de Salud, 7 hospitales, y la mayoría de esos hospitales están en la Ciudad de México, porque se transfirieron los servicios de salud a los estados. Entonces, los estados manejan centros de salud, hospitales. Además, existe el seguro, que tiene estas dos vertientes: el atender a derechohabientes y estas unidades médicas y hospitales para atender a población abierta, más el ISSSTE. Pero si vemos, es un sistema desarticulado, con mucha corrupción, sobre todo en la compra de medicamentos. En general, gobiernos estatales, ISSSTE, Seguro, Secretaría de Salud, compraron el año pasado 90,000 millones de pesos en medicamentos. Y el principal problema es la falta de medicamentos, el desabasto de medicamentos, por la corrupción que imperaba. Entonces, vamos a mejorar todo el sistema de salud. Lo ideal, siempre hay que optar, la política es así, optar entre inconvenientes. Lo mejor era integrar todo en un sistema universal de atención a la salud.
sucede en otros países, pero consideramos que iba a ser bastante difícil lograr esto. De modo que se optó por dividir en dos partes todo lo que es la seguridad social, por un lado, esto es que funcione bien el seguro, que funcione bien el ISSSTE para los derechohabientes y que el Instituto de la Salud para el Bienestar atienda a toda la población que no cuenta con seguridad social. Entonces, el que se reforme todo este sistema de salud pública va a requerir de una atención especial. Por eso voy a dedicarme a este propósito y voy a estar consultando a quienes tienen experiencia, quienes han estado trabajando, en particular atendiendo a la niñez, todas las experiencias que existen, que son de mucha utilidad. Voy a pedirle a Jesús Ramírez que hable contigo para que se establezca una comunicación del doctor Alcocer, secretario de Salud, con estos médicos que han estado trabajando en este tema. Recomiendan también un cambio en la dieta nacional. Sí. Que evite las bebidas gaseosas, los refrescos de cola y las morondangas que se comen en las cooperativas escolares, que son chatarra, lo sabemos bien, pero que entretienen a los niños. También en ello tendría que incidir esta política. El doctor Cruz López trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Miguel Cruz López, discípulo del doctor Kumat. Gracias, señor presidente. Vamos a estar en eso, sí, para dar un tratamiento integral. Ayer hablaba yo de la importancia del deporte y la importancia también de la nutrición, el comer de manera sana y no consumir productos chatarra. Hay experiencias muy significativas de lo que ha representado el consumo de estos productos. Uno va a los Altos de Chiapas, por ejemplo, y bueno, es un avance de que no hay cervecerías, pero hay refresquerías. Ese es el signo, lo peculiar en las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas, refresquerías, en donde llegan los pobladores a sentarse a una mesa y a tomarse un refresco embotellado. No voy a decir la marca, pero es lo más común. Yo creo que es de las zonas con más consumo de refrescos embotellados en el país. Todo se mide por rejas de refrescos embotellados. Había la mala costumbre de que se hacía un acto de los partidos y para
que asistieran. El número de participantes era el mismo del número de botellas de refresco, de rejas de refrescos. Entonces, todo esto hay que atender. Me acuerdo del finado Ríos, que cada vez que lo veía me planteaba eso. Es un tema. Y además los costos, porque no solo es el daño a la salud, sino que si se hace una papa o dos en la casa, pues sale barato, mucho más barato que comprar las bolsitas. Hagan la prueba. Es lo mismo de estos refrescos con relación a las frutas, a las bebidas regionales. Tiene que haber todo un proceso de enseñanza nutricional y revalorar nuestros alimentos tradicionales, porque a veces ha llegado a obtenerse prestigio con el consumo de productos muy publicitados. Es todo un tema importantísimo. Qué bien que lo abordas. Fíjense que en una ocasión leí un libro de Héctor Aguilar Camín, que ahora está muy crítico, pero es un buen escritor, un buen historiador, que se llama, el libro es una novela, Morir en el Golfo. Y en la novela cuenta de muchas cosas, y algo que me llamó la atención es una relación íntima entre el personaje de la novela, el finado dirigente petrolero. Su nombre, Joaquín Hernández Galicia. Es que no quise llamarle de otra manera. Joaquín Hernández Galicia, que en paz descanse. Entonces, el libro tiene, sin decirlo, como personaje principal a Joaquín Hernández Galicia. Y ahí vienen anécdotas extraordinarias. Y hubo una que me interesó mucho, me gustó mucho, porque tiene que ver con la relación entre padres e hijos. Y cuando meten a la cárcel a Joaquín Hernández Galicia, lo fui a ver a la cárcel. Y lo fui a ver con el hijo. Y de repente me empieza a platicar él una de las cosas que estaban en el libro, que estaban escritas en el libro, en la novela de Aguilar Camín. Exactas, o sea, lo mismo. Y entonces le pregunté a él y luego a Héctor que si de dónde había sacado, porque coincidía lo de la novela con lo que él mismo me estaba comentando en la cárcel. Y Héctor Aguilar Camín me confesó
que para hacer ese libro utilizó las crónicas de este señor. Es uno de los cronistas más importantes del periodismo en México. Por eso me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Porque no vamos a estar hablando siempre, pues, ¿no?, de que cuáles son los pronósticos de crecimiento de la economía, ¿no? Así. Señor presidente, Elizabeth Molkin del periódico The New York Times, Federico Lamont de ABC Radio, advierte sobre la militarización en la Ciudad de México a propósito del ingreso de la Guardia Nacional y dice y le advierte a usted que hay que velar por los derechos humanos de los citadinos. Ayer fue un tema en su mensaje de la intervención de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Es un tema que debe responder usted a Elizabeth Molkin. El segundo, hizo usted alusión ayer al fiscal de la Nación, Gertz Manero, habló de él, de una persona proba. ¿Cree usted que la Fiscalía para el caso de Ayotzinapa responda a esto, a descubrir la verdad sobre los hechos registrados en el estado de Guerrero? Y por último, usted dijo hace 16 meses visitando Izúcar de Matamoros en Puebla que de acuerdo con informes del Banco Mundial el gobierno podría recaudar más o menos 900,000 millones de pesos que no se ejercen o se van en temas de corrupción, de eso que se ha recabado a la fecha. Y para el procurador, si usted, señor procurador del consumidor, cree que, como dijera su antecesor Humberto Benítez Treviño, es la hora ya de revisar la ley del consumidor. Bueno, miren, ya hablamos bastante sobre el compromiso que se hace para que la Guardia Nacional respete los derechos humanos. Es un tema que ya abordamos, nadie debe preocuparse por eso, es lo que puedo comentar. Sobre la corrupción, sí deja mucho dinero el combate a la corrupción. Por eso la corrupción hay que combatirla por razones de índole moral, pero también porque es mucho lo que se libera para el desarrollo. Todo lo que se va por el caño de la corrupción se puede utilizar para el desarrollo del país, que es lo que estamos haciendo. Ayer hablé sobre el ahorro por no permitir el huachicol y en cifras generales nos vamos a ahorrar, si seguimos como vamos, alrededor de 50,000 millones de pesos. Pero imagínense, y podemos hacer la cuenta de cuánto nos vamos a ahorrar al cancelar las condonaciones en el pago de impuesto para las grandes corporaciones. Son ahorros del orden de 100,000 millones de pesos, por lo bajo. Y eso dependía del presidente. Yo estoy pensando que en el presupuesto del año próximo, sobre todo en la ley de ingresos, ya se anule esa facultad del presidente para condonar impuestos. Pero ahí les estoy hablando de dos acciones y son 150,000 millones de pesos. Ayer di a conocer que en compras de gobierno hasta ahora han habido ahorros por 113,000 millones de pesos. Entonces, si le seguimos sumando, sí es bastante lo que se ahorra y esto permite pues que no se tengan que aumentar los impuestos,
que no haya impuestos nuevos, que no se endeude al país, porque todos estos fondos permiten financiar el gasto del gobierno. Eso es lo que debe de entenderse también del porqué del combate a la corrupción, que repito, no solo es que tenemos que actuar con honestidad, es que es mucho lo que cuando hay corrupción se fuga o va a parar a unas cuantas manos. Además, nada ha dañado más a México que la corrupción. Es la causa principal de la desigualdad social y de la desigualdad económica, la corrupción. En una ocasión hablamos de cómo nos enseñaban en la escuela, en la Facultad de Ciencias Políticas, que se acumulaba el capital, porque el burgués, el dueño de los medios de producción, explotaba al trabajador y esa ganancia, esa plusvalía se iba acumulando y se convertía en riqueza. Era la explotación del hombre por el hombre lo que llevaba a la acumulación del capital. En el caso de México no aplicó así, no fue así del todo. En el caso de nuestro país, las grandes fortunas se hicieron al amparo del poder público y mediante la corrupción. De repente surgieron nuevas camadas de ricos, pero además esto en general, cada 3 años, en el caso de presidentes municipales, cada 6 años en el caso de gobernadores, cada 6 años en el caso de presidentes y sobre todo de allegados al presidente, de traficantes de influencia. Si el presidente tomaba una decisión de transferir bienes públicos a personajes cercanos a él, pues se hacían negocios jugosísimos, se les entregaban bancos. Hubo un tiempo en que a un banquero, no un banquero, a un neobanquero, le entregaron un banco y dijo: yo que siempre soñé con robarme un banco, ahora me entregan para mí solito un banco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la explotación del trabajador? Eso es una decisión de arriba y así se hicieron enormes fortunas al amparo del poder público. Entonces, por eso se tiene que acabar con la corrupción. Si logramos desterrar la corrupción, se va a lograr el renacimiento de México. Ese es nuestro planteamiento, en esencia. Eso es lo que estamos planteando. Acerca de lo de la ley, aquí Ricardo. Sí,
el doctor Benítez, finalmente, el doctor Benítez Treviño, señor procurador, su antecesor dijo que era necesario en el 2013 actualizar la ley del consumidor. Trabaja ya en esa materia con los legisladores, entre otras cosas. En el 2013 pudo haber sido una realidad, pero la pasada legislatura, en el 2018, hizo reformas sustanciales a la Ley Federal de Protección al Consumidor, las cuales apenas van a entrar en vigor el próximo 14 de julio. E incluso ya hemos trabajado con la Consejería Jurídica y otras instancias del Gobierno federal para que el señor presidente firme en fecha próxima los nuevos reglamentos, tanto el reglamento de la ley como el reglamento de la propia institución, los cuales deberán publicarse antes del 14 de julio, de acuerdo a la disposición de estas mismas reformas en sus transitorios. Por tanto, habría que esperar a que se implementen en la práctica estas reformas recientes de hace 18 meses con estos nuevos reglamentos para, con esta transformación de las facultades de la Profeco, que son muy de fondo, entre ellas que ya podremos cobrar nuestras propias multas, que podemos hacer llamados a revisión y alertas de productos de manera directa, que podemos implementar los derechos que tienen los consumidores en la aviación comercial, en la aviación civil, y estas reformas que son muy de fondo las estaremos viendo en este segundo semestre, ya con el tamiz de la cuarta transformación que enfoca en el empoderamiento de los consumidores a través de la propia información. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico Universal. Presidente, ¿cuál es el balance que le dio hoy el Gabinete de Seguridad, toda vez que hoy se da a conocer que en los primeros 6 meses de este año llegó a 17,000 el número de asesinatos dolosos, en comparación con los 16,000 en el mismo periodo de 2018? Ayer mencioné eso en el informe, de que es una asignatura pendiente, también que no hemos podido disminuir el número de delitos, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios. Es prácticamente lo mismo que heredamos del antiguo régimen, y estamos haciendo el compromiso de aplicarnos ahora con la Guardia Nacional y con otras acciones, y estoy convencido de que vamos a entregar mejores cuentas. ¿Pero a qué se debe que no han podido avanzar en este tema? Porque pues es una herencia. No quiero agregar un adjetivo, pero es algo que se enraizó, se abandonó la seguridad pública, no se atendieron las causas, se dejó de proteger a la población y sobre todo se abandonó a los jóvenes. Los jóvenes se convirtieron en un ejército de reserva para ser enganchados por la delincuencia organizada. Lo único que hicieron fue etiquetarlos como ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no se hizo nada por ellos. Y hubo mucho problema en todo el periodo neoliberal de desintegración familiar, mucho problema, porque se da a conocer y es notorio que no funcionó la política económica porque no hubo crecimiento. Es notorio que creció la corrupción, es notorio que creció la pobreza, es notorio que creció la migración en todo el periodo neoliberal, pero
se conoce poco del daño que causó la política neoliberal en la desintegración de las familias, en la descomposición social. Entonces, eso hizo que se arraigara la delincuencia, agregando el contubernio con las mismas autoridades, la impunidad, la corrupción y lo que es también evidente, no había una política para proteger a los ciudadanos. No existía. 10,000 elementos de la Policía Federal, era todo, porque el Ejército y la Marina no podían utilizarse para la seguridad pública, se utilizaban para operativos especiales, para detener a personalidades de la delincuencia, pero no había protección a los ciudadanos. Por eso lo de la Guardia Nacional. Yo estoy seguro de que vamos a poder disminuir la incidencia delictiva. Lo hice cuando fui jefe de gobierno. No estaba como ahora, pero también ahora tengo más instrumentos, tengo más formas de atender el problema. Cuando fui jefe de gobierno, llegué y se robaban 120 vehículos diarios, y cuando terminé bajé en 30% el robo de vehículos, 75, 80 vehículos diarios. En homicidios, que no era lo mismo, pero encontré el gobierno con un promedio de 3 homicidios diarios y los reduje a 1.8, a 2 homicidios diarios en la ciudad. ¿Cómo le hicimos? Pues igual que como ahora, atendiendo las causas primero y con coordinación, con profesionalismo y perseverancia. El no delegar, el que yo, como tú lo acabas de mencionar, reciba diariamente el reporte de los delitos diarios que se cometen en las últimas 24 horas, en dónde, cuál es el comportamiento por ciudades, por regiones. Todo eso nos va a llevar a que tengamos buenos resultados. Por último, presidente, solamente preguntarle, hace unos minutos el Senado acaba de aprobar la ley de austeridad. Su opinión, pero también hay un artículo que le da a usted la facultad, precisamente hablando de los ahorros, de decidir dónde se van a destinar estos recursos. Sí, pues celebro que se haya aprobado lo de la extinción de dominio y lo que nos va a permitir el buen funcionamiento del instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es un nombre muy peculiar. Quisimos que fuese así porque ya basta de tecnicismos. Si se le pone instituto para administrar bienes confiscados
de procedencia ilícita, no se entiende. Entonces, ya, también hay que ir cambiando los términos, los conceptos, las palabras, regresar al castellano, hablar Castilla, como se decía antes. Y por eso el instituto se llama así, Instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Y cuáles son las ventajas? De que antes se confiscaban bienes y se tenían esos bienes en bodegas, se echaban a perder. Se gastaba muchísimo en mantener aviones decomisados, vehículos, ranchos, joyas, de todo. Al final no se sabía en qué quedaba todo eso que se recogía, que se confiscaba a la delincuencia, tanto la delincuencia común como la delincuencia de cuello blanco. Entonces ahora va a haber un plazo de menos de un mes para que ese dinero o esos bienes se puedan convertir en dinero y se entreguen a la gente, se le entregue al pueblo. Eso es muy importante en la ley. Entonces, aquí, en la mañana, se va a informar de lo que se confisque. Yo tengo el informe cada semana de lo que obtiene el Ejército, la Marina, desde luego las policías, vehículos, aviones, joyas, dólares, y lo que queremos es informar en estos 15 días, para no hacerlo cada semana, se confiscó esto. Ya se hizo el avalúo y este dinero va al municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, o a Morelos, a Quintana Roo,